Bien, decíamos, vamos a repasar un poquito dónde dejamos la lección, la última clase. Estamos estudiando estimación puntual y la determinación de estimadores. Recordemos que lo que tenemos es en general estamos estudiando una variable aleatoria que sigue alguna función de distribución de probabilidad que está definida por ya sea por su función de distribución de probabilidad cuando es una variable aleatoria discreta o por su función de densidad f de x cuando es una variable aleatoria continua. En general, estas funciones de distribución de probabilidad dependen de algún parámetro o algunos parámetros que son los que queremos estimar, dado que el conocer los valores reales de los parámetros de esta función correspondientes a toda su población generalmente es algo que no es posible, no podemos observar todos los datos. Y entonces lo que hacemos es obtener una muestra de grado de tamaño n y con estos valores observados vamos a definir una función, un estadístico que nos va a servir como estimador a estos parámetros, los cuales, sustituyendo un conjunto de observaciones ya reales de la muestra, si los introducimos aquí, entonces nos va a dar como resultado el valor del estimador puntual para estos parámetros. Y de acuerdo con la clase y lo que mencionábamos la vez anterior, nosotros queremos tener unos parámetros que sean, o más bien unos estimadores que tengan buenas propiedades. Eso quiere decir, en la medida de lo posible, que sean estimadores no sesgados y por otro lado que tengan su varianza mínima. En general existen 3 métodos para encontrar estimadores puntuales de una variable, que son el método de momentos, el método de la máxima verosimilitud y la estimación bayesiana. Nosotros nos vamos a concentrar y vamos a estudiar los 2 primeros. Bien, entonces vamos a comenzar con el método de momentos. Bueno, la vez anterior explicábamos que en el método de momentos va a consistir básicamente en lo siguiente. Nosotros vamos a tener por un lado la definición del momento de la variable aleatoria. Ese sería el momento de una variable aleatoria y el momento de una muestra. Y lo que hacemos es que el momento de x lo vamos a igualar a el momento de la muestra. Y de este sistema de ecuaciones es donde vamos nosotros a encontrar o a despejar la fórmula que corresponde a este estimador. Esa fórmula que encontremos sería lo que denominamos un estimador de momentos. ¿A qué llamamos nosotros momento? El momento de la variable x, el momento de una variable aleatoria, se define como lo llamamos así, el momento de orden k de la variable aleatoria se define como el valor esperado de x elevado a la k. De tal manera que el primer momento de la variable sería el valor esperado de x. El segundo momento sería el valor esperado
de x al cuadrado. Y por el lado de las muestras, se define como el momento késimo de la muestra como 1 entre n por la sumatoria de x sub i a la n. De tal manera que el correspondiente al primer momento de la muestra sería x sub i entre n, o lo que es lo mismo, x barra. Y el segundo momento sería la sumatoria de x sub i al cuadrado entre n. Entonces, el método de estimación o de encontrar estimadores de momentos es básicamente hacer esta igualdad. Hasta aquí hay alguna consulta. ¿Va quedando claro? Profe, Y dígame. ¿puede explicar otra vez qué es ese 1 sobre n por la sumatoria de x y a la n? Sí. En el método de momentos, estimadores de momentos, el método consiste en calcular el momento de la variable aleatoria e igualarlo al momento de la muestra. Entonces, se define como, en el caso de la variable aleatoria, este momento de la variable aleatoria, el momento de orden k, es el valor esperado de x a la k. Y en el caso de la muestra, el momento késimo, o el momento, perdón, es que aquí, qué bueno que me pregunto, aquí sería una k. El momento késimo de la muestra es 1 entre n de la sumatoria de x a la k. Entonces, esta es la definición del momento de la variable aleatoria y esta es la definición del momento késimo de la muestra. Ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Bien. Vamos a... aunque la mayoría de los momentos nosotros ya los conocemos, sobre todo ¿verdad? El primer momento de todas las variables, o más bien, de todas las variables aleatorias de las distribuciones que estamos estudiando, nosotros ya las conocemos. Porque es el valor esperado de esas variables, o lo que es lo mismo, su media. En la tabla que ustedes tienen ahí a disposición, que viene en el libro, donde vienen todas las funciones de distribución y todas las funciones de densidad de probabilidad, tenemos en esta columna lo que llamamos media, corresponde a el valor esperado de x. Es decir, este es el primer momento de cada una de estas variables aleatorias que siguen estas distribuciones, tanto para variables discretas como para las variables continuas que están acá abajo. Entonces, para entender el concepto de los momentos, veamos este ejemplo. Si nosotros tuviéramos, si en nuestro caso nuestra variable aleatoria siguiera una distribución binomial, que tiene esta forma, veamos que el valor esperado de x es n por p. ¿De acuerdo? Tenemos que el primer momento, el valor esperado de la variable, voy a hacer aquí un ejemplo,
tendríamos que, si X sigue una distribución binomial, tenemos que el valor esperado de X, que corresponde a el primer momento de la variable, es n por p. Es este valor, distribución binomial. Ese sería el primer momento de la variable. Y por otra parte, el primer momento de la muestra es 1 entre n por la sumatoria de x sub i, o sea que es lo mismo que x barra. Entonces, lo que hacemos es igualar el primer momento de la variable al primer momento de la muestra. Es decir, aquí haríamos x barra igual a n por p. ¿Verdad? De tal manera que, en nuestro caso, ¿verdad? Esta que es nuestra función h, como estimador, por ejemplo, de p, tenemos que p es igual a x barra entre n. ¿Sí? Entonces, o al revés, ¿verdad? Pero este sería entonces nuestro, ¿verdad? Un estimador de p, que es el parámetro del cual depende la función binomial, es igual a x barra sobre n. Veamos otro ejemplo. O más bien, antes de hacer otro ejemplo, eso lo podríamos hacer con cualquier otra variable, de una manera muy sencilla teniendo la tabla. Veamos, por ejemplo, el caso de la distribución exponencial. Veamos este ejemplo. Tenemos que en una función, si x sigue una distribución exponencial, el primer momento de la variable exponencial es 1 entre lambda. Entonces, el valor esperado de x, o el primer momento de la variable, es 1 entre lambda. Y el primer momento de una muestra, de nuevo, que es 1 entre n, sumatoria de los xi, corresponde a x barra. Entonces, si igualamos estas dos cosas, tenemos que 1 entre lambda es igual a x barra, de tal manera que un estimador de lambda sería igual a 1 entre x barra. ¿No? Y este sería nuestro estimador de momentos de lambda. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. En estos ejemplos que hemos visto, nuestras funciones de distribución solamente tienen un parámetro, depende de un solo parámetro, como en este caso, lambda. Y solamente hace falta utilizar el primer momento. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, una función como la función de distribución normal que tiene esta fórmula? Esa es su función de distribución, de densidad de probabilidad. En este caso, la función de distribución de probabilidad depende de dos parámetros, que son mu y sigma. Por lo tanto, yo necesito el primer momento y el segundo momento de esta función de distribución de probabilidad de esta variable. Necesito los dos momentos, es decir, yo necesito conocer cuánto es el valor esperado de x, que ese sí lo conozco, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí, que es mu. Pero también necesito el segundo momento, es decir, necesito saber cuál es el valor esperado de x a la 2.
para igualar esto a X barra, que es el primer momento de la muestra, e igualarlo a la sumatoria de X y al cuadrado entre n, para obtener así el segundo estimador. Y esto me genera a mí un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Okay? Entonces, ¿cómo encuentro yo? Bueno, el valor esperado de x, pues ya lo tengo. Pero el valor esperado de x al cuadrado, ¿cómo lo encuentro? Pues en general, yo tendría que hacer, recordemos que el valor esperado de una función es esa función, es la integral de esa función por la función de densidad. Es decir, que el valor esperado de x al cuadrado, yo lo tendría que hacer como 1 entre la raíz cuadrada de 2pi por sigma, la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado de x. Y tendría que hacer resolver esta integral para encontrar cuál es el valor de x a la 2. A veces, como en este caso, esa integral se puede complicar un poco resolverlo. Y entonces, una manera de encontrar los momentos de las funciones de cualquier variable es utilizando lo que se llama la función de momentos, precisamente. ¿Okay? Entonces, la función de momentos se define. La función de momentos de una variable aleatoria se define como el valor esperado de e a la t por x, donde x es esa variable aleatoria que sigue alguna distribución de la cual yo quiero encontrar sus momentos. Y la forma de hacerlo es que nosotros encontramos la primera derivada de esta función, la evaluamos en 0, con t igual a 0, y esto me va a dar como resultado el primer momento. Mira. Y yo hago la segunda derivada y también la igualo a 0. Y eso me da el segundo momento. Este me daría el valor esperado de x y esto me daría el valor esperado de x a la 2. Veamos que la derivada de la función de momentos sería la derivada respecto a t de el valor esperado de esta función. Que eso sería igual a el valor esperado de la derivada respecto a t de t a la x. Y eso sería igual al valor esperado. Si yo derivo esta función, me daría x por e a la t a la x. Esa sería la primera derivada. Si yo evalúo esta primera derivada en 0, e a la 0 me daría 1 y me quedaría el valor esperado de x. ¿No? Entonces, a través de esta función y su primer derivada evaluada en 0, puedo encontrar el valor esperado de x que corresponde al primer momento. Y si yo hago la segunda derivada, me va a quedar que es el valor esperado de x a la 2 por e a la tx. Entonces, si yo evalúo esta función, la segunda derivada de esta función en 0, igual e a la 0 es 1, y entonces me queda el valor esperado de
x a la 2, es decir, me quedaría el segundo momento. Entonces, en general, para encontrar el primer momento, el segundo momento, el tercer momento, etcétera, yo lo que hago es utilizar la función generadora de momentos, encontrar el valor esperado de e a la tx. Una vez que obtengo esta función, la derivo una, dos o tres veces, o las veces que sea, según los momentos que yo requiera. La sustituyo t igual a 0, y el resultado va a ser el primer momento, el segundo momento o el momento enésimo, según la cantidad de derivadas que yo realice. En el caso de la función de distribución normal, como necesito encontrar dos parámetros, mu y sigma, o encontrar los estimadores de esos dos parámetros, voy a requerir el primer momento y el segundo momento. Entonces, bueno, hasta aquí, sí, dígame. Perdón, sí. En esa fórmula de la derecha, la de la generadora de momentos, el t siempre es, o sea, ¿es solo t o es como una función en términos de t? Esta es una función en términos de t. Y aquí consideramos x, a la hora de utilizar esta función, consideramos x como si fuera una constante. Y nuestra variable es t. Ah, ok, ok. Por eso, Gracias. cuando derivamos, ve que cuando derivamos respecto a t. ¿Okay? No respecto a x. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, les decía, y aunque no parezca, encontrar el valor esperado de e a la tx en una función como la normal es más sencillo que esto, que encontrar el valor de x a la 2. Entonces, veamos. Para el caso de la función, si yo tengo x como una función que distribuye normal, ¿verdad? Con parámetros mu y sigma cuadrados, tenemos que su función de densidad es 1 entre raíz de 2pi por sigma, perdón, integral no, por la exponencial de menos mu menos sigma, perdón, x menos mu, está mal, x menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Esa sería su función de distribución. Entonces, para encontrar los momentos, utilizo la función generadora de momentos, que la definimos como esto, como el valor esperado de e a la t por x. Para el caso de esta función, tendríamos que la función generadora de momentos sería el valor esperado de esta función, que no es otra cosa más que la integral de esta función multiplicada por la función de distribución. Entonces tendríamos que bueno, esto es constante, ¿verdad? Esto es pi. Esto es constante, entonces sale de la integral. Tendríamos raíz de 2pi por sigma. Integral de menos infinito a infinito, no lo voy a poner porque, para ahorrarme ese paso. Por e a la t x multiplicado por e a la menos x menos mu al cuadrado 2 sigma cuadrado de x. Tendríamos eso. Entonces ahora, para resolver esta integral, hacemos un pequeño cambio de variables donde definimos y igual a x menos mu entre sigma, de donde tenemos que x es igual a y por sigma más mu, y también podemos tener
que dx sería igual a sigma, perdón, sí, sigma por dy. O lo que es lo mismo, dy igual a dx entre sigma. Pero bueno, no lo vamos a ocupar, lo que vamos a ocupar en realidad es esto de aquí arriba. Entonces, haciendo este cambio de variables aquí, tendríamos que nuestra función generadora de momentos la podemos convertir en 1 entre 2pi raíz sigma integral. Tendríamos e a la t por x, o sea, e a la t por y sigma más mu por e. Esto que tendríamos aquí sería menos y al cuadrado entre 2. Y dx sería sigma por dy. Bien, este sigma que es constante lo puedo sacar y se va a cancelar con este de aquí. Y este producto, lo que puedo hacer entonces es, bueno, y la otra cosa que puedo hacer es esto es e a la t por y sigma multiplicado por e a la t por mu. Ese e a la t por mu también va a ser constante en términos de y, entonces puede salir de la integral. Entonces tendríamos que nuestra integral quedaría, la función de momentos queda como e a la t por mu entre raíz de 2pi. Ya el sigma ya lo cancelamos. Y aquí adentro de la integral entonces nos quedaba esta parte, que es e t por y sigma, multiplicado por e a la menos y cuadrado, por ese otro término. Entonces eso lo vamos a sumar y escribirlo en un solo exponente. Y vamos a sacar un menos aquí, de tal manera que nos va a quedar y cuadrado entre 2, y esto que estaba positivo, nos queda aquí negativo por haber sacado el menos a factor común. Y nos queda t, y, sigma, así, y de y. Bueno, esta cosa a la hora de restarlo o sumarlo, podemos poner el 2 de denominador común y esto multiplicado por 2. Hasta aquí vamos bien. Sí. Entonces nos queda lo siguiente. Entonces en esta integral, fíjense que esto de acá arriba corresponde casi a la segunda fórmula notable. Solo que nos faltaría, ¿verdad? Donde aquí tenemos y cuadrado, aquí tenemos 2 por y, o sea que el otro término es t por sigma, pero nos faltaría sumarle más t por sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como si fuera la segunda fórmula notable, como si fuera y menos t por sigma, ¿verdad? Esto al cuadrado, bueno, todo esto entre 2, pero tendría que sumarle el término que nos hacía falta, ¿verdad? Y que por menos que saldría aquí como positivo, como t cuadrado por sigma cuadrado entre 2, ¿verdad? Eso estaría, ¿verdad? Este término es este, y habría que sumarle este otro término. Por eso lo sacamos aquí, por dy.
Bueno, entonces ahora, fíjense que yo podría sacar, esto es lo mismo, que es la exponencial de este término multiplicado por la exponencial de este otro término. ¿De acuerdo? Entonces, este término lo puedo sacar de la integral. Y entonces, en este caso me quedaría que se suma con este otro de aquí, a multiplicarlo, y me quedaría entonces que esto es igual a e a la t por mu más t cuadrado por sigma cuadrado entre 2. Esto sobre raíz de 2pi entre la integral de este término de acá. ¿De acuerdo? Ahora fíjense que esto que me queda aquí estos términos corresponden a una función de distribución normal en la cual la media, ¿verdad? Fíjense que si comparamos eso con esta función, fíjense en este caso, y está haciendo los términos de x. T por sigma está haciendo las veces de mu. Y en este caso, sigma sería igual a 1. ¿Lo ven? Porque aquí hay 1 y aquí es como 1 al cuadrado. Pero esto en general es una función es una variable, ¿verdad? Que sigue una distribución normal que tiene media t por sigma y una varianza 1. Y entonces la integral de esto, ¿cuánto da? ¿Cuánto da eso? Uno, ¿verdad? Porque estamos haciendo la integral de la función de distribución, de una distribución, bueno, en este caso una distribución normal, y esta integral tiene que dar 1. Entonces, de todo este término, nos queda que la función generadora de momentos de una distribución normal es igual al exponente de mu por t, o t mu, más sigma cuadrado por t cuadrado entre 2. ¿Verdad? Nos quedaría solo este término porque todo esto es 1. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Dudas? Pero una pregunta, ¿y eso hay que hacerlo a pata, digamos, siempre? Yo les estoy haciendo la difícil, que es la función normal. Hay otras que son más sencillas y no en todos los casos es necesario hacerlo, porque lo que quiero demostrar aquí es para no sacar de la manga lo que está aquí en la presentación. En la presentación ustedes tienen el caso de la distribución normal. ¿Verdad? Esta. En el ejemplo de la distribución normal, fíjense que tal y como lo veníamos haciendo, que era muy sencillo, era lo siguiente. Estábamos diciendo que yo utilizaba el primer momento de la función y sabemos que el primer momento de la normal es mu. Y luego ocupamos el segundo momento. Y entonces aquí está puesto en esta filmina que el segundo momento de la variable es mu al cuadrado más sigma cuadrado. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, en este caso es necesario tener los dos momentos
Y si yo no me lo sé de memoria, esto tampoco está en la tabla de distribuciones de probabilidad que yo les pasé. Fíjense que en esta tabla para la distribución normal o para cualquiera, solo vamos a conocer el primer momento, que es la media. Entonces, sí sabemos el primer momento de esta función, que es mu, pero no sabemos el segundo momento. No sabemos que el segundo momento es esto. Para eso, entonces, lo que les estoy enseñando a ustedes es de dónde es que yo puedo obtener esos momentos derivados de la función de momentos, no derivados de hacer estas integrales, porque ya yo tengo aquí la función generadora de momentos. ¿Qué hago yo para encontrar el primer momento, entonces, de una distribución? Ahora lo que hago es derivar esto, ¿verdad? Entonces me faltan dos pasos. Hacer la primera derivada. ¿Cuánto sería la primera derivada de esto respecto a t? Sería mu más la derivada de esta parte, que sería sigma cuadrado por t. Sería la derivada de esto por la exponencial de t por mu más sigma cuadrado por t cuadrado entre 2. Esa sería la primera derivada. Y la segunda derivada de esta función, volvemos a derivar esto de acá. Entonces me va a quedar, vamos a ver, me quedaría entonces otra vez esto, ¿verdad? Entonces me quedaría mu más, perdón, así, más sigma cuadrado por t elevado a la 2 por la exponencial, ¿verdad? Por ese mismo término exponencial. ¿De acuerdo? Ahora lo que hacemos es, voy a ahorrar aquí un poquito. Ahora lo que hago es evaluar esas derivadas. Si yo evalúo la primera derivada de la función de momentos en 0, yo evalúo esto en 0, me queda aquí esto 0, esto me queda 0, entonces me queda e a la 0, que es 1. Esto es 0 y entonces me queda solamente mu. Entonces fíjense que habíamos dicho que la primera derivada evaluada en 0 era el primer momento, el valor esperado de x. De aquí sale que el valor esperado de x de una función normal es mu. Y ahora si evalúo la segunda derivada en 0, me va a quedar, me quedaría entonces otra vez todo este término de la exponencial. Bueno, esta exponencial, que es esto, ahora me queda t por 0, todo me queda 0, entonces me queda e a la 0, me queda igual a 1. Bueno, perdón. Déjeme hacer un momento. Aquí me equivoqué en algo. Es que me faltó un pedazo de la derivada. Hagamos la segunda derivada aquí antes de evaluarla en 0. ¿Sabe? Si yo tengo este término, me faltó lo siguiente. Yo tengo que hacer esta derivada por esto más la derivada de esto por esto. Entonces, la segunda derivada de la función de momento sería la derivada de esto es 0, y aquí me quedaría sigma cuadrado por la exponencial.
más este término por la derivada de esto, que sería otra vez este término, me daría el cuadrado por la exponencial. Sí, me falta un pedacito ahí. Ahora sí. Y ahora si evalúo esta segunda derivada en 0, entonces esto me queda 1, entonces me queda aquí sigma cuadrado. Esto también me queda igual a 1. Esto me da 0 y me queda mu al cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo, este sería el primer momento de la variable y este sería el segundo momento de la variable normal, de la distribución normal. Entonces ahora sí, ya conozco de dónde sale esto de acá. ¿Cuál es el primer momento de X y el segundo momento? Seguido de eso, ¿qué hago? Igualo el primer momento de la variable al primer momento de la muestra e igualo el segundo momento de la variable aleatoria, que es esto, a el segundo momento de la muestra. Entonces, el primer momento de la variable es mu, lo igualo a el primer momento de la muestra, que es x barra. Entonces, de ahí tengo directamente mu igual a x barra. Entonces, significa que x barra, que es la muestra, perdón, la media muestral, es un estimador de momentos de mu, de este parámetro de la distribución normal. Y por otro lado tengo el segundo momento de la variable aleatoria igualado al segundo momento de la muestra, que es 1 entre n, sumatoria de x y al cuadrado. Entonces, para despejar aquí, yo puedo sustituir que mu al cuadrado sería lo mismo que x barra al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Puedo sustituir por esta igualdad. Al hacer eso y despejar sigma cuadrado me queda igual a este término menos x barra al cuadrado, que es esto. Y haciendo un poquito de aritmética y ordenando estos términos de aquí, yo puedo llegar a despejar y encontrar que sigma cuadrado o el estimador de sigma cuadrado es igual a esto que aparece aquí. Y esto no es otra cosa que la desviación, la varianza muestral. Entonces de ahí yo encuentro que el estimador de mu es x barra, o lo que es lo mismo, la sumatoria de los x y entre n, y que el estimador de sigma cuadrado, ¿no?, es igual a esto, xy menos x barra al cuadrado, que es, bueno, de hecho, fíjense que no es exactamente la media muestral, porque perdón, la varianza muestral, porque esa sería n-1, ¿no?, sino que sería esto entre n. Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, para el examen tenemos que hacer alguna operación así como esta para encontrar esas mismas cosas. Vamos a ver. Si fíjense que salvo si fuera la Weibull, que tiene dos parámetros, beta y gamma, habría que encontrar el segundo momento, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál otra. O una log normal, pero esas no las vamos a estudiar, ni tampoco la beta, digamos, no las vamos a encontrar.
Podría ser que se les pusiera alguna demostración, pero en realidad el resto de las variables aleatorias, todas dependen prácticamente de un parámetro nada más, de tal manera que no es necesario hacer ninguna derivación de esas, porque el primer momento, que es la media, las conocemos en todos los casos, ¿no? Gracias, profe. Con gusto. Vamos a ver, hagamos un caso que es bastante sencillo, que es el de la función exponencial. ¿Okay? Ustedes me van dictando para que vayamos haciendo la integral. Fíjense que en este caso no hace falta, ¿verdad? Fíjense que no hace falta. Vamos a suponer que yo tengo una variable que sigue una distribución exponencial y me piden encontrar el estimador de momentos del parámetro lambda. Bueno, es más, yo creo que ya lo hicimos, ¿no? Sí, creo que ya lo hicimos. Pero bueno, no importa, repitamos. Entonces, si mi variable x sigue una distribución exponencial, eso quiere decir que su función es esta, ¿verdad? Lambda por e a la menos lambda por x. Y me piden cuál es encontrar el estimador de lambda, el estimador de momentos de lambda. ¿Qué hago? De la forma sencilla, sin pensar que tengo que hacer integrales ni nada, sino de manera directa. ¿Qué necesito? Maribeth Jiménez, ¿qué hago? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Esta es la pregunta. Necesito encontrar la fórmula del estimador de momentos de este parámetro lambda. ¿Qué hago? Sí, profe, no sé, tal vez con el momento y saca la integral que vimos, una fórmula. Digamos que ahora vamos a hacerla primero de forma directa y sencilla, sin necesidad de hacer las integrales y eso. ¿Verdad? Sustituye la función f de x, profe. Vamos a ver. El procedimiento, digamos, general, sencillo, básico, para encontrar estimadores de momentos es el siguiente. Yo debo igualar, en este caso, que mi función solamente depende de un parámetro, lambda. Solo necesito entonces el primer momento. Igualo el primer momento de la variable aleatoria al primer momento de una muestra. ¿Cuál es el primer momento de una función exponencial? El primer momento. Ajá, El dígame. valor esperado era que era 1 entre lambda, creo, si no me equivoco. Ajá. ¿Y cuánto es el valor esperado de una función exponencial? 1 entre lambda. 1 entre lambda. Correcto. Este es el primer momento de la variable aleatoria. ¿Cuál es el primer momento? ¿Cuál es el momento de la muestra? Suponiendo que yo de aquí obtengo una muestra n de n datos. No era x barra. Es barra.
X barra. O lo que es lo mismo, la sumatoria de los X entre N, ¿no? Exacto. Ya, es muy sencillo. Entonces nada más tengo que igualar estas dos cosas. ¿Okay? Así de simple. Entonces, yo igualo 1 entre lambda igual a X barra. ¿De dónde, entonces, yo despejo lambda? Es el parámetro al cual le quiero encontrar un estimador. Y me queda que lambda es igual a 1 entre X barra. O lo que es lo mismo, N entre la sumatoria de lo que es X sub I. Bueno, esta sería la fórmula. El estimador de momentos de lambda sería eso. N entre la sumatoria de X y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues eso se aplica así para cualquier tipo de función que estemos trabajando. Para cualquier tipo de función que estemos trabajando. Correcto. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, en términos generales, los estimadores de momento de los parámetros de cualquier función de distribución es igualar primer momento de la variable, es decir, su valor esperado, a la media muestral. Yo igualo el valor esperado a la media muestral y entonces despejo la fórmula del estimador, del parámetro. Así de simple. La mayoría de las variables aleatorias tienen solamente un parámetro, ¿no? En general, la binomial, ¿verdad? Pues depende de P, la geométrica también es 1 entre P, la binomial negativa, digamos que es R sobre P, pero en realidad aquí el parámetro es P, porque R es una constante, ¿no? Entonces, depende de un parámetro que es P. La hipergeométrica también es N por P, pero N es una constante. P es realmente el parámetro. La distribución de Poisson depende solamente de lambda. Vamos a ver, la exponencial también de lo que llamamos lambda. La distribución de Erlang también, porque R también son constantes, entonces depende solamente de lambda. Y así. En el caso de la de Weibull que vimos, sí depende de dos parámetros. Entonces, en el caso de todas aquellas distribuciones o de aquellas variables cuya distribución de probabilidad o su función de densidad depende solo de un parámetro, en esta tabla que uno tiene por acá, ya conoces el primer momento, porque el primer momento es el valor esperado de X. Aquí lo tengo ya tabulado. Procedimiento entonces simple, igualar ese primer momento a la media muestral. Y despejar. Pam, pam, eso es todo. ¿Sí? Solo en el caso de la normal y la de la distribución esta de Weibull que vimos, que depende de dos parámetros, no es tan sencillo porque difícilmente uno encuentra ya tabulado y despejado y calculado el segundo momento. Tiene solamente el primero. Entonces, para hacer el segundo, la manera de encontrarlo es utilizando la función de momentos, ¿verdad? A menos de que yo conozca cuál es el segundo momento. Pero si no, tengo que encontrarlo. Pero aún en una distribución sencilla como esta, la exponencial, uno podría demostrar o encontrar también su primer momento, utilizando la función de generadora de momentos, esta, ¿verdad? Que es el valor esperado de E a la T por X. ¿Cómo lo haríamos en este caso? ¿Cuál sería entonces la distribución de momentos de una función exponencial? Me dictan.
¿Cómo sería? ¿Alguien? Sería exponencial de tx por 1 entre lambda, profe. Exponencial de tx por... Es de la exponencial, preguntó. Por 1 entre lambda. Estamos hablando de la exponencial, ¿no? Sí, pero la función exponencial, esta es su función de densidad. Ah, ok. Y multiplicado por esa función, entonces. Función integrado, ¿no? En este caso, esas variables en las exponenciales tienen el rango de 0 a más infinito de x. Esa sería la función de la función generadora de momentos de una función exponencial. Tendríamos que resolver esa integral. Lo vamos a dejar de tarea. Esta integral es muy sencilla. Encontrar esta función de momentos. Entonces, la idea es que ustedes encuentren la función de momentos, ¿verdad? Encuentren cuál es esa fórmula, que la deriven, hagan la primera derivada y luego evalúen esa primera derivada en el valor 0. ¿Cuánto tiene que dar eso? Uno entre lambda. Lambda, que es el valor esperado, que es el primer momento de x. Este es el valor esperado. Perdón, una consulta. El primer momento de la muestra siempre va a ser x barra. Siempre. Sin importar la distribución que estemos trabajando. Importar la distribución porque ahí estamos hablando siempre de una muestra. O sea, simplemente tengo datos. Entonces siempre el momento de orden k de la muestra siempre es 1 entre n sumatoria de x a la k. Entonces el primer momento x a la 1, el segundo momento x a la 2, etc. Esta fórmula siempre es muy sencilla y esta es la que uno iguala al primero, segundo o tercer momento, los que sean momentos de la función de distribución. Ok. ¿Alguna consulta? No. Bueno, ese es el primer procedimiento para encontrar estimadores de los parámetros de una variable aleatoria, que es el método de momentos. Ahora vamos a ver otro método que es estimadores de máxima verosimilitud. Estos son los parámetros que hacen más probable, o sea, que maximizan la verosimilitud, o lo que es lo mismo, maximizan la probabilidad de observar los datos de la muestra. Vamos a ver si... ¿Qué quiere decir eso? Recordemos, nosotros tenemos esta variable x cuya función de densidad o función de probabilidad depende de un parámetro. Nosotros vamos a obtener una muestra, unas observaciones. Y lo que queremos entonces es, con base en estos datos, encontrar un estimador, una fórmula que utilice estos datos, que me estime este valor de acá. El método de máxima verosimilitud lo que hace es encontrar cuál es la fórmula o cuál es el estimador que hace que estime un valor
de este parámetro tal que la probabilidad de que yo observe estos datos sea máxima. Entonces, se define como verosimilitud esa probabilidad conjunta de todas estas observaciones. ¿Sí? Se calcula entonces la probabilidad de X1, la probabilidad de X2, de X3 hasta Xn. Aquí puse 2 y aquí en realidad es N. ¿Okay? Entonces, si esta función sigue cierta función de densidad o cierta función de probabilidad o Px, ¿verdad? Podría ser Fx o P de X, ¿verdad? Nosotros dejamos esta función en términos del parámetro, porque no lo conocemos. Pero yo tengo estas fórmulas, ¿verdad? De estas probabilidades. O de esta, sí. O de esta función de densidad. Y entonces, la probabilidad de cada valor, si fuera una función de distribución de probabilidad, es simplemente ir sustituyendo cada valor aquí, ¿verdad? El X1, el X2, el X3, el Z. Y la probabilidad conjunta, dado que estamos suponiendo que estas observaciones son independientes entre sí, entonces la probabilidad conjunta de todas esas observaciones sería el producto de todas esas probabilidades. Eso es lo que llamamos verosimilitud. En el caso de la función de densidad, aunque la función de densidad no es exactamente la probabilidad, lo que hacemos es igual multiplicar esa función de densidad, ese producto. Y eso es lo que llamamos verosimilitud, ¿verdad? Esta función de verosimilitud está en función de ese parámetro, es el producto de todas esas funciones evaluadas en cada uno de los números, y lo que hacemos es maximizar L. Es decir, derivamos este producto, lo derivamos respecto al parámetro y lo igualamos a 0. Y resolvemos esa ecuación. ¿Okay? En caso de que nuestra función de distribución dependa de dos parámetros, entonces escribimos la verosimilitud, derivamos respecto al primer parámetro igual a 0, derivamos respecto al segundo parámetro igual a 0, y nos queda un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Resolvemos ese sistema de ecuaciones y la solución van a ser los estimadores de máxima verosimilitud de mi variable electrónica. En algunas ocasiones, maximizar la verosimilitud es un poquito complicado por la forma que tiene. Entonces uno lo que puede hacer es aplicarle logaritmo natural a este producto. Lo que me va a dar es una sumatoria, entonces. Le aplico logaritmo natural y derivo el logaritmo natural. Al aplicar eso, esta multiplicatoria se me va a convertir en una sumatoria y lo mismo, ya derivo igual va a 0. Entonces yo maximizo la función de verosimilitud o lo que se conoce como la función de log verosimilitud, porque sería el logaritmo natural de esta función. Veamos así rápidamente un ejemplo y llegamos hasta aquí el día de hoy. Si nosotros tenemos X como una variable aleatoria que sigue una distribución de Bernoulli, bueno, más bien sería una función binomial, pero ahí se pegó esto. Disculpe. Bueno, su función aquí está. Teníamos recordemos que en el caso de un ejercicio de Bernoulli, tenemos una probabilidad P de que ocurra el evento. Entonces, la probabilidad de que tengamos éxito es P a la X y 1 menos P a la 1 menos X sería la probabilidad de que
el evento no ocurra. ¿Ok? Sí, aquí sí es de Bernoulli. Entonces, si yo tengo una muestra, X1, X2, X3, está Xn, la verosimilitud sería el producto de todo eso. P a la X1 por 1 menos P a la 1 menos X1, P a la X2 por 1 menos P a la 1 menos X2, etcétera, hasta X a la N. El producto de todo eso, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos esto de acá, fíjense que yo voy a multiplicar P a la X1 por P a la X2, eso va a ser P a la X1 más X2 más X3 más X4, que es esta sumatoria. Y 1 menos P a la 1 menos X1, a la 1 menos X2, etcétera, también es la sumatoria de esto. 1 menos X1, lo cual me va a dar, la sumatoria de 1 me va a dar N menos la sumatoria de XY. Entonces, esta sería la fórmula ya aritméticamente simplificada de la verosimilitud de L. Les decía, en lugar de maximizar L, yo puedo maximizar logaritmo natural de L, o lo que se llama como log verosimilitud. Entonces, si yo aplico logaritmo natural a esto, me queda esta sumatoria por el logaritmo de P más esta sumatoria por el logaritmo de 1 menos P, que es lo que aparece aquí. Y ahora derivo esta log verosimilitud respecto a P. Entonces, el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural de P sería 1 entre P. Aquí las X las consideramos son constantes porque son observaciones de la muestra. Esto también es constante. La derivada de esto es 1 entre 1 menos P. Entonces me queda esta fórmula de acá. Y haciendo un poquito de aritmética y ordenando esta cosa, puedo despejar y me queda y demuestro que el estimador de máxima verosimilitud del parámetro P es, otra vez aquí, la media muestral. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. De mi parte no, profe. Bueno, aquí viene el caso también, un ejemplo con la distribución normal. En el caso de la distribución normal, esta es su función de densidad, la hemos estado usando. La función de verosimilitud sería el producto de esto, desde 1 hasta n, según la cantidad de observaciones de la muestra. Aplicando esta multiplicatoria, todos estos exponenciales se van a sumar, es esta sumatoria que aparece aquí. Aplico otra vez logaritmo natural de esto, para simplificarlo. Entonces me queda el logaritmo natural de este término de acá, más este término que aparece aquí. Derivo eso respecto al parámetro mu igual a 0. Y esto me va a dar, esto no depende de mu, por lo tanto va a dar 0, me queda solo este término. Bueno, derivo igual a 0 y despejo y me queda también que el estimador de máxima verosimilitud de mu es igual a x barra. Para encontrar el estimador de máxima verosimilitud de sigma, tendría que hacer la derivada de esto respecto a sigma e igualarlo a 0. ¿No? Y despejar. Ya un poquito para acabar, la
La estimación de parámetros de máxima verosimilitud es relativamente sencillo, pero tiene la siguiente propiedad. En términos generales, estas curvas que ustedes ven aquí representan la función de log verosimilitud. Fíjense que dependiendo del tamaño es más o menos como una curva, ¿verdad? Obviamente que nosotros maximizamos. Lo que estamos haciendo es maximizando la log verosimilitud. Es decir, va a obtener unos valores iniciales bajos, aumentan cuando nos acercamos al estimador de máximo que maximiza la log verosimilitud y luego decae. Tiene un punto máximo. Pero la curvatura de la log verosimilitud va a depender de la cantidad de datos. Cuando uno tiene pocos datos, la probabilidad total se concentra en esas pocas observaciones, y cuando uno tiene más datos, pues la probabilidad se va diluyendo. Por eso tiene esta forma con mayor pendiente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene pocas observaciones? Que la log verosimilitud es muy plana. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud puede ser poco preciso. Tiene poca precisión porque es bastante plano, y de tal manera que la estimación no va a ser muy buena. Sin embargo, cuando la cantidad de datos aumenta, la log verosimilitud sí tiene una mayor inclinación, es decir, que hay una diferencia muy importante entre la estimación de las observaciones con este valor de parámetro con este valor, que es el que maximiza la log verosimilitud, la probabilidad de observación de los datos es muy alta. Entonces, en general, cuando uno utiliza estos estimadores máximos verosímiles, siempre es importante que uno tenga una cantidad de observaciones grande. Entre más grandes sean las observaciones, nuestro estimador es más preciso respecto a el parámetro que estamos tratando de estimar, digamos a la media. ¿Okay? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta adicional. No, pues nada más y que observen que el estimador máximo verosímil de la media poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal también es igual a la media muestral, o sea que es igual al estimador de momentos. En este caso, ambos estimadores coinciden. No siempre es así, pero en este caso hay coincidencia. El estimador máximo verosímil de la media de una variable aleatoria, del mu de una variable aleatoria, coincide con el estimador de momentos de mu, que es la media muestral. ¿Okay? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Que pasen buena tarde y nos volveríamos a conectar el lunes, si Dios lo permite. Que pasen buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes, profe. Profe, recuerda revisar lo de las clases, porfa, que vi que las dos anteriores que no me aparecen en mediación. No sé si a los compañeros alguno habrá revisado también, porque sí, no están ahí en la plataforma. No hay problema, yo la reviso y la subo. Bueno, muchas gracias, profe.